Muy buenas tardes. En nombre de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, les queremos dar la más cordial bienvenida a nuestro webinar Retos de Relacionamiento Comunitario en tiempos de COVID-19, sector eléctrico. La estructura del evento incluye las palabras de bienvenida de Juan Carlos Novoa, gerente del sector eléctrico de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía. Acto seguido tendremos la presencia de Julio Casas, de Social Capital Group, quien realizará una ponencia sobre los retos de relacionamiento comunitario en tiempos de COVID-19. Luego de esto, Julio tendrá bien dirigir un panel con distintos funcionarios de las empresas del sector eléctrico. Les recordamos que durante el evento virtual podrán hacer sus preguntas a través del chat que tienen en la línea inferior o a través de la zona de preguntas y respuestas que podrán ser absueltas por Julio al finalizar el panel. A continuación, los dejo con las palabras de Juan Carlos Novoa. Adelante, Juan Carlos. Gracias Eduardo por el pase. Mi nombre es Juan Carlos Novoa, como lo comentaba Eduardo, soy el gerente del sector eléctrico de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, y en nombre de nuestro gremio les quiero dar la más cordial bienvenida a nuestro webinar Retos de Relacionamiento Comunitario en tiempos de COVID-19, específicamente en el sector eléctrico. En esta oportunidad hemos logrado reunir un grupo de excelentes expositores cuyas ponencias, estamos totalmente seguros, contribuirán a enriquecer la conversación sobre los retos que nos impone esta crisis sanitaria, que ha golpeado y viene golpeando mucho al país en el marco de las relaciones comunitarias que vienen desarrollando cada una de las empresas de nuestro sector. Hoy es más relevante que nunca entender cuáles son los medios y estrategias que utilizan algunas de las empresas del sector eléctrico de nuestro país para sostener la comunicación con sus stakeholders y así mantener una relación ética donde el respeto a la diversidad y la reducción de la desigualdad social, social sean nuestro principal objetivo. A todos ustedes les reitero el agradecimiento a la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, en especial del Comité Sectorial Eléctrico y el Comité de Comunicaciones, y reconocimiento a nuestros expositores por la contribución que tendrán en esta tarde. No tengo dudas que será una jornada muy buena y rica en conocimientos. Sin más, yo quiero presentarles a Julio Casas. Julio es sociólogo por la Pontificia Universidad Católica del Perú, el gerente de proyectos en Social Capital Group, con más de 14 años de experiencia en la gestión de temas sociales para proyectos de inversión. Ha liderado proyectos de reasentamiento de población, elaboración de estudios de impacto ambiental, evaluación de riesgos, análisis de stakeholders, planes de gestión social, procesos de participación y consultoría con poblaciones de A&D en proyectos en Perú, Colombia y Chile. En esta oportunidad, él estará a cargo de la charla principal para luego moderar la discusión con nuestros panelistas. Sin más, nuevamente reiterarles el agradecimiento del gremio a cada uno de ustedes y dejo las palabras a Julio para que dé inicio con su exposición. Muchas gracias, Juan Carlos. Muy buenas tardes o buenas noches para todos los amigos y las amigas que nos acompañan hoy en este webinar de la Sociedad Nacional de Minería. A mí me toca, como bien ha mencionado Juan Carlos, hacer una primera intervención para poder motivar el diálogo entre cuatro expertos que nos acompañan hoy y que son representantes de empresas del sector energético, del sector eléctrico, que están realizando justamente el título de este webinar para hoy. Y vamos a tratar luego de poder recoger también algunas de las preguntas que ustedes nos puedan alcanzar y las pueden ir haciendo llegar o las pueden ir formulando a lo largo de la exposición y vamos a ir recogiendo y vamos a tratar de tener un tiempo como para poder responderlas y estar presente con todas ellas. Así que voy a... Muy bien, este tiempo de COVID-19 es un tiempo que nos ha marcado a todos y ha marcado especialmente al sector. Es un tiempo en el cual las relaciones comunitarias, como las conocemos, están también desafiadas por muchas cosas nuevas. Pero antes de entrar al contexto específico del COVID, quisiera mencionar una pequeña introducción acerca de qué cosas es lo que estamos entendiendo por relaciones comunitarias y cómo podemos dar este marco general que nos permita ubicarnos para luego entender los desafíos que da. Por lo general, relaciones comunitarias está vinculado a la gestión de los temas sociales dentro de los proyectos de inversión o dentro de las empresas que llevan adelante
esos proyectos de inversión. Esto es conocido como los temas sociales en la empresa. Hace mucho tiempo, cuando empezamos los proyectos, básicamente nos fijábamos principalmente en la parte de las operaciones y cuál es la tecnología necesaria y la forma más eficiente, más eficaz en el tiempo previsto y en las condiciones locales y en la geografía y todo lo demás para poder llevar a cabo los proyectos. Y luego hemos entrado con mucha profundidad sobre la preocupación en los temas ambientales a partir del reconocimiento de los impactos que genera toda acción dentro del medio ambiente y del entorno social también. Y finalmente hemos tratado de ir sobre la parte de lo que conocemos como los temas sociales vinculados a esa acción o al efecto de la presencia de los proyectos. Esto, lo que lo llamamos lo social dentro de la empresa, pasa a ser hoy un factor clave para el desarrollo de todos los proyectos. Y por lo tanto, se inicia con una identificación muy temprana de los riesgos sociales que se pueden presentar a la hora de poder desarrollar los proyectos y también de las oportunidades que encontramos en campo. Cada vez más esto demanda una gestión profesional. Antes, lo social podía estar vinculado al tema de recursos humanos o a algún tema que pudiera verse en relación con los trabajadores. Esto tiene hoy unas áreas específicas en las cuales se van desarrollando, pero la parte social implica un nivel de desarrollo profesional específico y especializado, valga la redundancia, en los temas y en la gestión de la experiencia social, y hoy contamos en el país con una experiencia muy larga y con profesionales bastante capacitados para ellos. Lo social se aborda a partir de un sistema que nos permita gestionar lo social. Este sistema va a partir de los impactos sociales o ambientales que pueda generar el proyecto en la zona. Todo proyecto de inversión genera impactos positivos, también de afectaciones negativas. El reconocer estos impactos y conocerlos de manera temprana nos permite también poder identificar cuáles son los riesgos que están vinculados a ellos y por lo tanto planificar de mejor manera cuál es el mejor sistema que tenemos que implementar para gestionar lo social. La gestión de lo social, el sistema de gestión de lo social no es un sistema solo de relaciones comunitarias, es el sistema de gestión de la empresa en su conjunto. Es decir, es la manera como la empresa va a lograr que sus operaciones, tanto en la parte de operaciones ambientales, sociales, legales, en su conjunto, van a enfrentar y van a tratar de gestionar estos temas sociales que son importantes para poder llevar adelante los proyectos. Entonces, el sistema de gestión social es un sistema clave, pero no es el organigrama de relaciones comunitarias, es la forma en la cual la empresa logra poner alineamiento interno, ese es un punto clave, un último punto de introducción, que permita justamente hacer que su acción sea vista de una manera alineada. ¿Qué quiero decir? Todos sabemos que en las áreas de influencia directa del desarrollo de los proyectos, cuando alguien se acerca a hablar con algún comunero, con alguna persona de la población local, para el poblador local, la persona que se acerca es una persona de la empresa, de la compañía. No va a diferenciar si es un ingeniero, si es un abogado, si es un negociador predial, si es un relacionista comunitario, o si es el que viene de parte del Comité de Monitoreo Ambiental. No, para esta persona local, cualquier persona que se acerca es alguien de la compañía que viene a darle un mensaje, que viene a comunicarle algo, que viene a intentar desarrollar algo de manera conjunta. Por lo tanto, el alineamiento interno para la empresa es un factor clave para el desarrollo de relaciones comunitarias. En los casos que conocemos, los equipos de relaciones comunitarias gastan buena parte de su tiempo en estos retos internos. Estamos pensando casi siempre en la acción de relaciones comunitarias hacia la comunidad, pero casi un 50% de su tiempo también está pensado en ver cómo logra estos alineamientos internos en la propia compañía para que el mensaje que transmita la empresa hacia las comunidades sea un mensaje unívoco y que pueda transparentar el objetivo de la empresa para la relación con las comunidades locales. Este relacionamiento o estos mensajes se tienen que dar siempre de una manera muy temprana. Mientras más temprano se da, va a permitir justamente tener un mejor conocimiento de campo, un mejor diagnóstico de cuáles son los retos sociales que vamos a enfrentar, va a permitir conocer mejor a los grupos de interés que están residiendo dentro de la zona que pensamos hacer el proyecto, o cómo estos han ido variando en el tiempo en la medida en que las operaciones de las empresas ya se están llevando a cabo adelante. Pero el relacionamiento temprano va a permitir que cuando se presenten algunas
retos que tengan que ver como, por ejemplo, una certificación ambiental, o sea, un proceso de consulta para un instrumento de gestión ambiental específico. Entonces, al interior del proceso de relacionamiento podemos ubicar un proceso de participación y de consulta específico para esta consulta de un estudio de impacto ambiental, de una modificatoria o de lo que sea necesario. Es decir, no estamos, en relaciones comunitarias estamos hablando de un relacionamiento temprano y permanente, sostenido con la población, dentro de los cuales hay momentos específicos que tienen que darse con lo que conocemos como los procesos de consulta para certificaciones ambientales. Estos procesos van a ser momentos seguramente más intensos y que van a desplegar una serie de otras herramientas adicionales a las que Relaciones Comunitarias ya despliega de manera permanente. Y finalmente, un punto que tiene que ver con el tema de inversión social. Las relaciones comunitarias, como su primer nombre lo implica, es una relación. En esta relación hay dos que están intentando comunicarse, que están intentando ver cuáles son sus puntos de interés común, que pueden tener divergencias seguramente, pero que eso implica mucha comunicación, implica mucho mensaje de un lado para otro. Sabemos que estamos en juego en medio de percepciones o expectativas sociales que pueden venir de contextos de pobreza, pueden venir de contextos políticos, pueden venir aspiraciones ancestrales de parte de la comunidad, también de los propios intereses de los que están en ese momento dirigiéndola. Pero en medio de ello hay algunos temas que tienen que ver con algunos proyectos de inversión social, que son aquellas cosas en las cuales relaciones comunitarias o la empresa puede colaborar con las comunidades locales para poder ayudar en algún tema o una necesidad básica o en algún punto en el cual la comunidad seguramente necesita un financiamiento adicional o necesita un contacto con el Estado, que probablemente tenga un programa para desarrollar eso, pero a la comunidad le es muy difícil el poder accederlo. Pero digamos que son temas en los cuales no están respondiendo aún a lo que antes hemos mencionado como impactos sociales o riesgos sociales, sino que son temas en los cuales la empresa está dando un adicional para poder desarrollar y poder contener o trabajar en esta relación. Nosotros pensamos que la parte de la inversión social es una parte de la estrategia de relaciones comunitarias. La inversión social no es la estrategia de relaciones comunitarias. El relacionamiento comunitario, como lo dije antes, es una relación permanente, larga, y en la cual al interior de ella pueden haber casos de inversión social que permitan manejar o permitan ahondar dentro de esta experiencia de relacionamiento. Muy bien, en el COVID-19, en estos meses, en este año 2020, que es un año muy peculiar, hemos enfrentado un reto muy fuerte, ¿no? El principal ha sido que hemos tenido una demanda fuerte de relacionamiento social, pero a la vez hemos tenido dificultad para tener presencia física en campo, en nuestras áreas de influencia directa. Entonces, esta ha sido una tensión permanente. Al inicio, yo me acuerdo cuando hemos empezado a hablar sobre esos temas en marzo, en abril, la primera expectativa era un poco como, vamos a esperar a ver cuántos meses pasan, quizás en mayo, junio, ya estamos todos volviendo a la normalidad, ¿no? Bueno, la normalidad nunca llegó, la normalidad fue que el COVID se quedó y que entonces tuvimos que adaptar todos los sistemas de gestión de relaciones comunitarias para estos escenarios en los cuales nuestra presencia física era más dificultosa, pero el relacionamiento social se sostenía. Lo que se llamó como distanciamiento social en realidad era un distanciamiento físico. Las poblaciones nunca dejaron de demandar comunicación y presencia de la empresa, así como las empresas tampoco perdieron interés en tejer esa comunicación para ver cómo les iba dando. Al inicio, probablemente era una relación en la que estaban muy preocupados por los temas de la salud de la población, pero luego esto ha ido variando. Una primera cosa entonces ha sido un cambio de enfoque. La primera acción ha sido hay que comunicarnos, hay que sostener la comunicación con la gente, hay que alcanzarnos de las maneras como sea posible, alcanzar con la población todos los medios en los cuales puedan ser posibles. A partir de eso, las empresas han intentado identificar un contexto local distinto, con temas diferentes que antes probablemente no estaban. El tema de salud, como todos sabemos, hoy es el tema uno dentro de las comunidades. Pero hay otros temas vinculados a educación y otros que seguramente nuestros panelistas van a poder recalcar más, que han surgido y que probablemente el año pasado no los teníamos en nuestro radar como tema clave.
Hay otro tipo de redes que se han ido forjando también. Las redes, por ejemplo, en torno a los profesores de educación, para todos los esfuerzos que se han venido llevando adelante, son una cosa impresionante, o las redes de apoyo para la salud también, o de la Iglesia Católica, o de las otras iglesias presentes también, han ido creciendo y se han ido posicionando también ahí en otros actores. Eso ha hecho que nuestros mensajes, las herramientas con las cuales vamos llegando a la población han ido adaptándose a esa situación, y la planificación también de aquello que venía siendo el trabajo de los equipos, el sistema de gestión, el cumplimiento de los procedimientos y de los procesos para poder llegar a ella, también ha ido siendo distinto. Y finalmente la implementación ha traído una serie de novedades, entre ellas aprender y evaluar mucho qué cosas sí han resultado y qué cosas no. Dentro de esta implementación, una de las cosas que se ha dado, digamos, con mayor énfasis, ha sido la utilización de medios virtuales. Distintas formas de medios virtuales que han partido de identificar las preferencias de la población para el uso de los medios virtuales, de los medios electrónicos, y también las posibilidades de acceso a las mismas, ¿no? Qué posibilidades en función de la cobertura, en función de las señales y de las posibilidades que habían a nivel local. Y ahí hemos encontrado las radios locales, hemos encontrado reuniones virtuales, el teléfono, probablemente el WhatsApp debe ser el medio más utilizado hoy en relaciones comunitarias como tal, webinars, herramientas de e-learning para aprender, las redes sociales. Todas estas han sido herramientas virtuales que en algunos casos han dado más resultado que otras en función del acceso y de la preferencia, y que va a ser algo que también les vamos a pedir a nuestros panelistas que nos puedan comentar en la experiencia de ellos, cómo las han utilizado y qué les ha servido más, qué les ha servido menos. Un segundo reto importante es que la participación ha continuado, con los problemas de distancia, con los problemas de presencia física, pero los cumplimientos de los compromisos que las empresas ya tenían anteriormente, porque ya venían desarrollando operaciones en las zonas, ha continuado desarrollándose. Y esto ha exigido que las propias empresas hagan un nivel de planeamiento distinto para poder cumplir con estos compromisos, y seguramente hay algunos en los cuales los van a tener que postergar. Hay requisitos de certificación ambiental y algunos procesos de certificación ambiental que han continuado también durante la etapa virtual, con varios esfuerzos, tanto de parte de la población como de parte de las empresas, para poder entablar diálogos como tal. Nunca, todo diálogo sabemos que es de dos. Las dos partes quieren decir algo para apoyar, para criticar, para posicionar un mensaje, pero este diálogo ha seguido y ha continuado. También han continuado algunos casos de negociaciones de tierras o de accesos en previsión a proyectos en los cuales podrían estar empezando después de la etapa de cuarentena, o ahora que se está empezando a generar un mejor tránsito dentro de las zonas de área de las áreas de influencia. Las quejas y los reclamos, que son mecanismos que tienen todas las empresas y todas las áreas de relaciones comunitarias, han continuado dándose también con mucha comunicación, esta vez no necesariamente a partir o solo a partir de las operaciones de las empresas, sino que también muchas quejas o reclamos o, digamos, pedidos de la población han venido dándose para que las empresas ayuden a entender cómo podían hacer muchas familias para poder, por ejemplo, gozar de los beneficios o de los programas que el Estado ha estado abriendo, los bonos, los accesos a programas de capacitación y de financiamiento. Y finalmente, en esta participación, una cosa muy importante a resaltar es que los grupos vulnerables que nosotros teníamos identificados antes como, digamos, muy segmentadamente, identificados por algunos criterios que pueden seguir, en fin, funciones del INEI, de Naciones Unidas y todo lo demás, como los grupos vulnerables al interior de la zona, esto ha crecido. La vulnerabilidad se ha incrementado justamente por la afectación del COVID, por lo que sabemos que es el impacto económico, y probablemente hoy el nivel de afectación, sobre todo para los ingresos locales, es mucho mayor que lo que teníamos antes. Entonces, el reto de participación ha continuado, las empresas la han sostenido a pesar de las dificultades que se han presentado, y también vamos a preguntarle a nuestros panelistas cómo en la experiencia de ellos han venido cumpliendo algunos de estos puntos. Un tercer reto que creo que ha sido muy importante durante esta época también
ha sido reforzar los equipos locales. Una cosa es el trabajo remoto, hemos sostenido, las empresas han tratado de sostener ese trabajo remoto con los medios virtuales que he mencionado antes, pero sin embargo la presencia física siempre ha sido necesaria. Ahora, al inicio de la pandemia, al inicio de la cuarentena, varias comunidades de las áreas de influencias locales tuvieron una posición en la cual preferían que no ingresara nadie. Estaban básicamente cerradas, esperando aún en la posibilidad de que el virus no llegara hasta la comunidad y pudiera pasar un tiempo sin que hubiera ninguna presencia y ningún infectado. Como todos sabemos, con el paso del tiempo esto fue imposible. Prácticamente el virus ha llegado a todo el país, ¿no? Está presente en todos los lugares y también las comunidades o algunas comunidades han ido abriendo sus fronteras y abriendo los pases para permitir que puedan transitar, pero con mucho cuidado respecto de ello, porque siempre se están cuidando respecto a la presencia de actores externos. Los equipos de relaciones comunitarias, que siempre son muy dinámicos en las zonas, no han podido sostener esta necesidad justamente por previsiones de temas de salud y cuidado y respeto también a las decisiones de la población. Pero han venido implementando otros enlaces con la población local a partir de facilitadores locales, vamos a llamarlo algo así, o son relacionistas locales, que se han, digamos así, como engranzado con los actuales, con los relacionistas actuales, y han formado equipos mixtos, donde tenemos equipos de relaciones comunitarias, que viene de antes, y equipos de facilitadores locales. Estos facilitadores locales básicamente tenían como objetivo central, o han tenido como objetivo central, sostener la participación de la gente en los temas que he mencionado antes, pero sostener el diálogo, el mensaje, el poder recabar las percepciones, las expectativas, los pedidos, los momentos propicios en los cuales se pueda desarrollar un diálogo permanente con la población local. Su papel ha sido ese, ha sido un papel en el cual han recogido mensajes, han también transmitido mensajes de parte de la propia empresa, han logrado sostener esta comunicación. Para ello, las empresas han tenido también y han desarrollado criterios de selección muy específicos en los cuales han encontrado habilidades de comunicación que antes no se podían percibir en otros personas de la población local. Han buscado criterios, además, en los cuales intentan no entrar en conflicto de interés con alguien, si saben que tú vas a tener probablemente más adelante algún proceso de negociación complicada por alguna afectación, han intentado tratar de que esto no esté presente como para que no haya un conflicto de interés luego entre la persona que está representando a la empresa o facilitando el diálogo por la empresa y la población local. Y finalmente, los equipos de relaciones comunitarias también han combinado un seguimiento en tiempo real, en la medida de lo posible, con los accesos que se podían dar dentro de los accesos a Internet, pero un seguimiento en tiempo real a las personas en local, el seguimiento por teléfono, pero también a través de sistemas de gestión social que les permitían levantar información y les permitían además tener un análisis más actualizado de las cosas que venían siguiendo. Entonces, ¿cómo se han venido dando estos equipos locales en la experiencia de nuestros panelistas? Es algo que también vamos a ver cómo nos lo cuentan ellos. Y finalmente, ya con esto termino, hay un contexto político que no solo es el contexto que hemos vivido durante la pandemia, que es un contexto, digamos, bastante alborozado, sino que también es el contexto que se nos viene. Se nos viene un contexto de elecciones y por lo tanto en ese contexto de elecciones, que en diciembre hay que definir probablemente candidatos y de ahí nos viene la primera vuelta, la segunda vuelta. Es un contexto que todos conocemos en el cual se da un punto peculiar, que es que los temas en los cuales se vinculan a la empresa o se vinculan a los proyectos se posicionan más al interior de las zonas de influencia directa y suelen ser temas en los cuales se pide o se exige o se levantan mayores demandas hacia la empresa. También los actores locales pueden a veces entrar en conflictos internos a partir de eso. Podemos ver en grupos de interés o en actores locales concretos que puedan estar antes apoyando o siendo hoy muy opositores a la empresa
o que antes tenían un mayor proceso de relación o diálogo con empresas y que ahora se muestran bastante distantes. Todo esto las empresas saben que es un contexto que se nos viene y queremos saber también de parte de ellas cómo van a enfrentar este contexto en los próximos 6 meses que se nos vienen. Esto también al interior del contexto del COVID ha cambiado la relación de lo local y lo nacional. Tenemos un ejecutivo nacional que ha estado muy presente en la pantalla de los televisores durante la pandemia, casi todos los días desfilaba el presidente con todos los ministros, y esto ha generado una nueva relación, una nueva percepción de la gente, en lo cual tiene al Ejecutivo Nacional generando programas y tiene a su vez a su gobierno local tratando de implementarlos. Muchas veces de manera armoniosa, pero también muchas veces en conflicto respecto a cómo se podían o no se podían implementar los programas políticos que se venían de parte del Ejecutivo. Entonces, muchas gracias, yo les agradezco hasta ahí mi exposición y quisiera presentarles ahora a nuestros amigos que nos van a acompañar el día de hoy. Tenemos a Luis Alburquerque. Él es profesional en ciencias sociales, tanto en el campo de Derecho y Ciencias Políticas. Tiene más de 20 años de experiencia en el sector público y privado, experto en responsabilidad social y relaciones comunitarias, en los campos de minería, energía, hidrocarburos. También es un experto en derechos humanos y en manejo de conflictos sociales y procesos de negociación. Ha sido defensor del pueblo en Cajamarca, en Amazonas, en Ancash. Ha sido ex superintendente de Relaciones Comunitarias en Compañía Minera Antamina y actualmente se desempeña como gerente de responsabilidad social en Calpa, en Generación para las Unidades de Negocio en Perú. Bienvenido, Luis. También se encuentra con nosotros Milagros Cornejo. Ella es comunicadora para el desarrollo, es especialista de sostenibilidad de ISAREP, tiene mucha experiencia en responsabilidad social empresarial, en temas de gestión social y relaciones comunitarias, para el sector minero, energético y para el sector de construcción, de infraestructura. Está especializada en prevención de conflictos socioambientales e integración de la sostenibilidad a procesos de participación y de toma de decisiones. Bienvenida, Milagros. También nos acompaña Ricardo Quirós. Él es ingeniero mecánico de la Universidad Nacional de Ingeniería. Cuenta con un MBA otorgado por el Centro de Negocios de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ricardo tiene más de 20 años de experiencia liderando equipos de trabajo en las áreas de operaciones, de proyectos, riesgos y temas socioambientales. Actualmente ocupa el cargo de Access Manager en Statkraft Perú. Bienvenido, Ricardo. Y también nos acompaña Carlos Morán, que es comunicador social, con estudios de maestría en gerencia social en la Universidad Católica. Tiene más de 10 años desarrollando también labores de gestión social en áreas vinculadas a la sostenibilidad, especialización en gestión de proyectos y programas sociales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, resolución de conflictos en la PUC y desarrollo sostenible en ESAN. Este es nuestro panel. Bien, entonces la primera intervención, para poder más o menos mantener el orden que les mencioné, quisiéramos dar la palabra a Luis y quisiéramos ver un poco cómo ve los retos, y la misma pregunta para los otros amigos que nos acompañan hoy, cómo ve los retos a los temas de relaciones comunitarias en ese contexto del COVID. Luis, por favor. Gracias, Julio. Buenas tardes con todos, con todas. Efectivamente, muy importante tu presentación y creo que el principal reto que todos los relacionistas comunitarios tenemos en una situación de excepción, en un tema de crisis, más allá del tema del COVID, es cómo le damos continuidad a la gestión social. Hay que tener en cuenta, y lo has mencionado tú, que el construir una relación con determinado actor es muy difícil y toma tiempo. Cualquier situación que la interrumpa lo que va a hacer es que esta relación se enfríe y que tengas que volver nuevamente a lo mismo. Entonces, yo creo que el principal reto que hemos tenido nosotros, los relacionistas comunitarios, es cómo garantizamos o cómo le damos continuidad a la gestión social. Ahora bien, ha sido muy importante en principio saber y ver cómo es que percibíamos todos los
gestores sociales la pandemia. Si la percibíamos como una calamidad per se, si la percibíamos como una amenaza, o si finalmente le veíamos a la pandemia una oportunidad como tal. Y creo que para muchos de los que hacemos relaciones comunitarias, la pandemia ha significado el demostrarle a nuestros principales stakeholders que a pesar de la dificultad de estar presentes físicamente, hemos podido mantener el relacionamiento comunitario. Salir de la zona de confort de todos los que hacemos gestión social creo que ha sido uno de los principales retos. Tener la gestión social interrumpida con una excepción debidamente sustentada por la ley podría haber generado una zona de confort para muchos de nosotros y, como bien lo decías tú, esperar que pase la pandemia. Muchos decíamos en mayo volvemos a la normalidad y fíjate, estamos terminando el mes de octubre y creo que estamos aprendiendo a vivir en una nueva normalidad. Entonces, basado en esto, lo principal aquí es que estoy seguro que el haber sido proactivos en mantener nuestras obligaciones con las comunidades, llámese, por ejemplo, los espacios de participación y vigilancia ciudadana, siempre han sido una principal fuente de crítica en las comunidades, en los principales grupos de interés, aduciendo que estos solo se implementan por una obligación legal, que de hecho no termina siendo falso, pero que en todo caso la empresa, si no lo pudiera hacer, no lo haría. Entonces, para nosotros una gran experiencia ha sido mantener estos espacios. Y creo que el mantener estos espacios nos ha permitido reforzar la confianza con la población y sobre todo decirle a la población que aquí estamos. Nosotros queremos seguir trabajando en una coyuntura en la que se paralizó absolutamente todo y en la que, como tú decías, cómo es que agilizábamos este proceso. Y también hubo que repensar hacia adentro de los equipos de relaciones comunitarias cómo es que íbamos a hacer esta continuidad. Nadie sabía, nadie estuvo preparado. De hecho, muchos conocíamos el WhatsApp, el Facebook, que era muy bien manejado por nuestros amigos de las comunidades. Pero te cuento, a nivel de la experiencia propia de mi equipo en Calpa, un poco era la falta de confianza de que podía funcionar utilizar un medio digital. Entonces, la primera lección aprendida es no subestimar a nuestros stakeholders, porque definitivamente para nosotros las plataformas virtuales han sido como mantener viva la relación. Y al día de hoy lo que tenemos que evaluar es si esta sostenibilidad que todos los profesionales en las relaciones comunitarias hablamos es medible. Y creo que la pandemia te ha generado un punto de inflexión. Antes de la pandemia y durante la pandemia. Pues todavía no salimos, no podemos hablar de un tema post-pandemia. Entonces hay que evaluar a nivel de indicadores cómo es que estaba yo antes de la pandemia y cómo es que estoy ahora en dos grandes rubros, las relaciones comunitarias y la inversión social a nivel de proyectos. Si tu relacionamiento comunitario termina siendo sostenible y tú mantienes buena o mala relación, pero finalmente la continuidad del relacionamiento con tus stakeholders, definitivamente vas a poder medir si estás haciendo las cosas bien. Y es aquí, creo, también donde tu punto de inflexión te va a decir de esa gran llamada sostenibilidad en la que todos los que trabajamos proyectos de desarrollo la mencionamos como un término casi común dentro del argot de los relacionistas comunitarios. Es que si los proyectos han sobrevivido a la pandemia, creo que es tu principal indicador de que el proyecto es sostenible. ¿Cómo es que las comunidades han hecho suyos los principales proyectos de desarrollo? Vamos a decir, en el caso nuestro, los principales proyectos que tienen que ver con la ganadería y con la agricultura, pese a no tener a los profesionales técnicos físicamente en la zona, han sobrevivido porque los beneficiarios han hecho suyo el proyecto y se han dejado monitorear y se han dejado dirigir a través de los distintos medios digitales que existen, el WhatsApp, el Facebook, el teléfono propiamente dicho, ¿no? Entonces, yo creo que el principal reto que debemos evaluar
los gestores sociales es aquí darle la continuidad al relacionamiento comunitario, asegurar una gestión social ininterrumpida, pero algo creo que sumamente importante es cómo involucras a un actor súper importante en todo este tema, que es el Estado. Cómo generas esa tan anhelada gestión social compartida, donde tienes que involucrar al Estado, y en un estado de emergencia también ha sido una oportunidad para poder sumarnos a situaciones de apoyo hacia las comunidades, pero que definitivamente vayan liderados por quien dirige la política pública en salud, en este caso el Estado. El Estado a nivel de sus distintas instancias de gobierno en el tema de salud, sea nacional, sea regional, sea local, sea comunal. Las comunidades tuvieron una mejor organización en época de crisis, cerraron sus fronteras. Dijeron, oye, acá no entra nadie, el sistema de salud está colapsado, si un comunero o una comunera se infecta o se contagia en mi comunidad, yo no la voy a poder atender y no voy a poder acceder fácilmente a un servicio de salud. Entonces, aquí también se generó una necesidad de generar protocolos de interacción con las comunidades. Cuando tú mencionabas este 50-50 de relacionamiento interno y relacionamiento externo, yo creo que es el 100%. Tu tiempo tiene que estar volcado al 100%, mirar hacia adentro de la compañía y que el ADN de la compañía, así como generan una importancia en el tema comercial, en el tema de operaciones, en el tema de finanzas, le den el mismo peso al tema social. Porque finalmente es un factor súper importante para dar sostenibilidad a la operación, pero además para mantener una licencia social vigente. Lo que tú mencionabas es correcto. La comunidad puede tener muchos interlocutores, pero creo yo que es aquí donde se tiene que generar el orden al interno para que ese orden te refleje situaciones al externo, y es quiénes son los interlocutores. Personalmente, yo conozco de operaciones, gracias a las clases magistrales que tengo en cada reunión de gerencia, donde el director de operaciones habla de operaciones, el de comercial, pero yo no puedo ser atrevido en meterme a opinar técnicamente a un campo en el que no es el mío. Entonces, es aquí donde yo sí creo que tiene que haber un orden respecto a quiénes son los interlocutores frente a la comunidad. Eso es sumamente importante. Considero yo que el otro reto es también dejar o generar la vigencia de lo que ha funcionado en época de COVID. Yo recuerdo que era impensable antes del COVID creer que ibas a hacer una reunión de un comité de monitoreo y vigilancia ciudadana o una negociación de tierras o una coordinación con la comunidad virtualmente. O sea, era impensable. Un relacionista comunitario jamás iba a pensar eso, porque lo rico de las relaciones comunitarias, y lo dijiste tú, es la interacción con la comunidad persona a persona. Pero esta pandemia nos demostró que sí se pudo, y sí se pudo mantener el relacionamiento de manera virtual. Lógicamente, yo creo que esta pandemia nos ha enseñado mucho y tenemos que aprender de eso. Y tenemos que utilizar estas herramientas para lo que te decía. Una de las dificultades que tiene el Estado para participar de estos espacios en los que quienes hacemos relaciones comunitarias, quienes negociamos, aclamamos su presencia, es la dificultad logística, la dificultad de personal. Entonces, yo creo que en el futuro vas a poder tener tú una interacción con la comunidad y tener al Estado virtualmente en una computadora, conectado en tiempo real en una reunión. Eso es sumamente importante. Y para terminar y no explayarme más, Julio, yo creo que también el reto mayor es que debemos humanizar nuestros protocolos y nuestras políticas. Deben pasar de ser un papel a pasar a ser un documento tangible que es aplicado en las comunidades. Quienes me acompañan no me dejarán mentir que para un gestor social lo primero que quiere desterrar de todo esto es el asistencialismo, pero ha quedado demostrado que en una época de crisis
la filantropía, el asistencialismo, sí funciona y le da sostenibilidad y le da vida a tu política, a tus protocolos, pero además es una relación de muy corto plazo que te va a generar bases para el mediano y largo plazo. Y como yo y hablábamos con mi equipo, es rico estar donde no te han llamado y donde normalmente cuando tienes que ayudar a la comunidad es porque te llegó un documento, pero cuando llegas sin que te llamen, es mucho más satisfactorio ver cómo la comunidad sabe que en realidad estás ahí en un momento en el que no estás necesitando tú nada de ellos. Entonces, creo que esa es un poco la reflexión que quería dejar. Gracias, Julio. Muchísimas gracias, Luis. Súper interesante. Hay varias cosas que yo podría comentar, pero creo que antes vamos a tener una primera ronda de todos nuestros invitados para luego poder propiciar un diálogo con todos. Entonces, ahora quisiéramos escuchar a Milagros Cornejo. Milagros, por favor, lo mismo, ¿cuáles son los principales retos que ustedes desde ISARREP han visto durante este tiempo COVID-19? Gracias, Julio. Buenas noches a todos y a todas. Va en la muy parecido, creo, lo estamos experimentando en lo mencionado por Luis. Él menciona la continuidad, yo creo que lo aterrizo un poco más a esta construcción y generación desde cero de confianza con las comunidades, con las localidades. Creo que es el principal reto, ¿no? ¿Cómo es que estableces una relación con alguien que antes no conocías? Entonces, va por ese tema. Nosotros particularmente también estamos pasando por un periodo de transición de lo que significa la gestión social para nosotros. Es bien sabido, ¿no?, que esto ha golpeado en diferentes niveles. A nosotros nos ha pasado con nuestros trabajadores. Hemos sufrido una suerte de disminución de recurso humano en la zona y hemos tenido que optimizar, y antes la persona que creíamos que no se podía relacionar directamente con alguien de la comunidad lo está haciendo, y hay una suerte de cambio también cultural y organizacional de lo que significa la gestión social. Y, por ejemplo, la frase de siempre lo habíamos hecho de esta manera ha quedado totalmente desterrada y totalmente vetada, porque este es el momento de experimentar estas nuevas formas, estos nuevos medios de comunicarte, por WhatsApp principalmente, nos ha tocado a nosotros, las reuniones virtuales, obviamente, incluso con asambleas, las llamadas también han sido los principales medios que hemos tenido nosotros, y también es poner a prueba los proyectos. Particularmente nosotros tenemos proyectos de servidumbres sostenibles, que son los huertos en línea y los jardines y el jardín medicinal, y están compuestos por personas de la tercera edad. Entonces, digamos, el prejuicio era, ¿y cómo es que van a llegar a manejar tan bien WhatsApp? ¿Cómo es que vamos a hacer este seguimiento? Empezamos por llamadas, íbamos por llamadas, pero luego esto también nos dio la oportunidad de ampliar incluso el público objetivo que nosotros teníamos pensado para nuestros proyectos de desarrollo, y ahora también son partícipes personas más jóvenes que incluso los están ayudando y están haciendo este intercambio de conocimiento, y para nosotros es riquísimo el hecho que se esté desarrollando ahora esta sinergia y estos intercambios a partir de ello, ¿no? Obviamente también hemos tenido que volcar la visión de esta gestión que era ya más, digamos, complementaria y más autónoma de los proyectos, y sí hemos tenido que llegar en ciertos momentos, principalmente en los meses desde marzo, abril, mayo, que era lo más fuerte en la pandemia, a apoyar mucho más a los proyectos y también a las comunidades. Pero a partir de ello también hemos visto que a medida de que también se iba relajando la curva, iba mejorando incluso, particularmente en los jardines, estos montos que pueden llegar a generar, ¿no? Incluso han tenido mejores márgenes de venta ahora,
y ya tienen ya app, ahora van a lanzar una página web. O sea, es una cosa increíble lo que está pasando con estas comunidades, estas localidades que tenemos y los proyectos, ¿no? El tema también del cumplimiento lo estamos experimentando. De hecho, estamos en 2 procesos de certificación ambiental. Hasta el momento, bueno, no hemos tenido experiencias con lo que es radio, pero lo vamos a tener hacia la próxima semana y sí, va a ser una experiencia muy rica, de hecho, la que esperamos seguir aprendiendo de todo ello. Y sí, antes nosotros teníamos más que equipos mixtos, más locales, ¿no? Estábamos un poco más separados también por la naturaleza de la empresa que nosotros somos, ¿no? Estamos alrededor de 12.000 kilómetros de línea, 2.000 comunidades de área de influencia en 21 departamentos. Entonces, el hecho de gestionar tanta amplitud de territorio también nos ha llevado a esta transición de generar metodologías de priorización, que como decía Luis, no es tanto, bueno, voy a reaccionar, porque eso es también algo que se ha visto, ¿no? Esta suerte de ser reactivos a las solicitudes, sino ver y atender estratégicamente por densidad de activos que podamos tener en la zona, vulnerabilidad de las poblaciones, capacidad de resiliencia que también pueden tener las poblaciones, porque para nosotros este tema también de inversión social tiene que ser estratégica. No podemos, digamos, invertir si no sabemos que va a haber una suerte de 50 y 50, no solamente en los montos, sino en el esfuerzo y en la dedicación que vaya a tener la comunidad, la localidad y la asociación. Esa es la lógica que nosotros manejamos y siempre, bueno, ahora estamos comunicándolo de esa manera, ¿no? Nosotros somos vecinos, nosotros no somos efectivamente el Estado y así es como vamos a trabajar. Y bueno, hemos tenido buenos resultados hasta el momento con ese mensaje que estamos incidiendo y que está calando al final, a pesar de que tengamos esta barrera de lo cual es estos medios, ¿no? Pero sí, son tiempos diferentes, pero una gran oportunidad de la cual estamos aprendiendo mucho y esperamos seguir haciéndolo y adecuándonos. Sí. Muchas gracias, Milagros. Ahora vamos a darle la palabra a Ricardo Quiroz, que también ya está con nosotros. Por favor, Ricardo. Hola, Julio. Buenas noches con todos y con todas. Bien, situándonos en el contexto, la pandemia es la enfermedad por coronavirus, es un evento disruptivo que ha tenido un gran impacto en la salud y en la economía mundial. A nivel mundial ha generado y también en todos nosotros una incertidumbre en el Perú se ha podido evidenciar nuestra fragilidad de nuestro sistema de salud. También ha tenido un efecto en la economía a nivel nacional, en las empresas y en mucho mayor medida en las comunidades. Para afrontar esta situación en esta CRAF Perú, que tenemos 9 centrales hidroeléctricas, más de 840 kilómetros de línea de transmisión, 53 comunidades en nuestras áreas de influencia directa, planteamos una serie de acciones que puedan garantizar la continuidad del negocio. Y también a la vez que estas acciones estén alineadas con nuestra responsabilidad socioambiental, ¿no? Identificamos procesos críticos que deberían continuar y que tengan funciones críticas, y sin duda el relacionamiento comunitario es un proceso relevante para mantener la licencia social y continuar con nuestras operaciones. Minimizamos y priorizamos nuestras operaciones. También identificamos roles críticos y también recursos críticos. Identificamos los stakeholders más importantes o más claves en nuestras comunidades, y identificamos medidas para poder mejorar la resiliencia.
y en ese sentido tuvimos tenemos un programa que vela por el bienestar de nuestros trabajadores, por la salud y por su seguridad, y también siendo responsables con las comunidades, tenemos los protocolos para poder intervenir en las comunidades. Hay un comité dentro de la gerencia que está conformado también por varios colaboradores claves que velan por las actividades que se realizan dentro de nuestros activos. Y el área de responsabilidad social corporativa tiene una estrategia de relacionamiento comunitario en este contexto virtual que nos ha traído el coronavirus. Y estamos gestionando este riesgo. Para ello, los riesgos que hemos identificado, el primero obviamente es el riesgo de que nuestros colaboradores o nuestros vecinos en las comunidades lleguen a infectarse. Para eso hemos tenido o estamos cumpliendo los protocolos estrictos para evitar ello. También tenemos un riesgo de degradación de nuestros activos. Para eso se ha priorizado mantenimientos, se han postergado algunos. Estamos asegurándonos la cadena de suministro. También hay riesgo de sobrecostos dados para dar cumplimiento a estos protocolos. Hay unos costos que se tienen que se generan. Y desde el punto de vista de relacionamiento comunitario, hemos identificado que debemos ser ágiles en la atención de las quejas y reclamos, y también ejecutar los proyectos de inversión social para comprometidos previa comunicación con las comunidades para evitar estos reclamos y en este contexto. Los retos más relevantes que tenemos y que estamos gestionando es sin duda el relacionado a la comunicación en este contexto virtual. Y esto desde dos puntos de vista. Primero, porque la comunicación interpersonal con presencia física en campo no ha sido posible. Y para generar confianza no hay nada mejor que el face to face. Y el segundo aspecto es la brecha digital en el interior del Perú. Esto revela las desigualdades y una necesidad de inclusión. Esta brecha digital es variable. Nosotros tenemos activos en la zona norte, centro y sur, en costa, sierra y selva, y no todos tienen la misma oportunidad de tener acceso al Internet o a cualquier sistema de telecomunicaciones. Para eso hemos tenido que plantear nuevas formas de comunicarnos virtualmente. También, como todos, estamos haciendo uso del WhatsApp, uso del Zoom en reuniones virtuales, ya sea también por correo, dependiendo de la zona. Eso no hay una sola un solo medio de comunicación. Estamos monitoreando continuamente a los líderes de las comunidades, teniendo una comunicación abierta y honesta, preocupándonos por ellos, cómo les está yendo, qué podemos hacer en la medida de lo posible nosotros, qué ayuda han recibido de los gobiernos locales o regionales. Y hemos estado reajustando esta estrategia de comunicación en el camino. Ha habido un aprendizaje de prueba y error. No hay una sola fórmula. Depende mucho de las comunidades. Otro segundo reto que hemos tenido es que hemos tenido que priorizar los proyectos de inversión social en comunicación con las comunidades.
Eso lo hemos logrado porque tenemos una espalda social que lo hemos ganado con las actividades pre-COVID. Eso nos ha dado credibilidad y nos ha permitido continuar con nuestras operaciones. Tenemos una buena reputación y las comunidades entienden que estos retrasos son porque ellos lo prefieren y también porque la coyuntura no lo permite, ¿no? Ya hemos iniciado a ejecutar algunos proyectos luego de varios meses y sabemos o en esta casa sabemos que somos responsables de nuestros compromisos. Un tercer reto es la atención oportuna de los reclamos y quejas. Este reto se ha visto más revelado, dado que hay personas que se han quedado sin trabajo, han regresado a sus pueblos, y hay algunas personas que están impulsando algunos movimientos sociales o políticos que están siendo influenciados en algunos casos por asesores, y este riesgo está siendo mitigado con una adecuada información, con planes de comunicación, gracias a un equipo multidisciplinario que tenemos y también con el soporte corporativo que recibimos de Noruega. El cuarto reto que hemos identificado es que para asegurar las operaciones hemos tenido que tener una comunicación permanente con las comunidades para explicarles cuáles son los protocolos que tenemos. Ellos tienen obviamente el miedo y han identificado el riesgo de contagio. Somos empáticos con sus acciones, obviamente, y nos hemos ajustado a nuestros protocolos de seguridad pensando también en ellos también para proteger ante cualquier infección, ¿no? Y un quinto reto, ya mirando al futuro, está más relacionado ya con la relación entre el Estado, la empresa y las comunidades, y cada uno obviamente con la responsabilidad que tiene es brindar soluciones efectivas a lo que es evidente, ¿no? Las brechas con el acceso a la tecnología, la salud, la calidad en el sistema de salud, la reactivación económica, son retos que son evidenciados en esta crisis. Ese es, Julio, mi participación. Muchísimas gracias, Ricardo. Y ahora le vamos a dar paso a Carlos Morán, por favor. Muchas gracias, Julio. Lo han dicho todo las anteriores participaciones. Efectivamente, los retos son muy parecidos, definitivamente. Yo voy a destacar algunas palabras que han mencionado los panelistas, y es resiliencia, ¿no? Que definitivamente han tenido, todas las personas han tenido que asumirla, tanto a nivel de la empresa, ¿no? Este proceso de adaptación a fortalecer la digitalización en la empresa y la resiliencia que han tenido las comunidades. Yo destaco el liderazgo de las comunidades, por ejemplo, nuestra comunidad vecina, que empezó la pandemia y pensamos que se iban a ir para atrás, ¿no? Que todo iba a ser, no sé, que se iba a hacer todo de tristeza y cruzarme de manos, pero no. Por ejemplo, en Las Salinas, donde estamos en Chilca, la comunidad vecina se organizó para hacer un cerco epidemiológico, por así decirlo. Se creó un arco de desinfección por las calles. Entonces los vecinos se organizaron, salieron nuevos liderazgos, y nosotros, qué bien, ¿no? Tuvimos la idea de, oye, nos unimos a estas iniciativas de cuidado. Yo creo que las comunidades aquí entendieron, por un lado, de que este virus no solo nos ataca a nosotros,
miembros de la comunidad, sino a los de la empresa, a todo el mundo. Y qué mejor que cuidarnos juntos. Y ese fue el primer paso grato que yo destaco en esta crisis sanitaria, que fue que las comunidades vecinas se fortalecieron en liderazgo, se unieron y tocaron la puerta de la empresa, pero ya no con la mira que, oye, dóname esto, sino, mira, tenemos esta situación y cuidémonos juntos, ¿no? Cuidémonos todos. Y es como lo hemos hecho, un primer paso muy interesante con las comunidades vecinas. La Iglesia Católica ha tenido una participación importante en Chilca y ha hecho tanto la policía como el personal médico, ha articulado con todas las empresas de la zona, ¿no? Por ejemplo, ahí Luis no me dejará mentir que hemos trabajado varias iniciativas juntos y ha sido satisfactorio porque uniendo esfuerzos llegas a más personas, ¿no? Y has podido en un primer momento cubrir esta crisis. Sabemos que teníamos muchos ciudadanos con ingresos del día a día. Empezó la cuarentena y no había de dónde. Y un poco los proyectos que siempre están enfocados en la sostenibilidad, en contribuir con impactos, con indicadores de impacto a los objetivos de desarrollo sostenible, un poco tuvimos que parar la mano ahí y enfocarnos en el tema de vamos a contribuir, vamos a apoyar con alimento a la población que se vio afectada, ¿no? Esto como primer paso para mí ha sido bastante bueno. El reto definitivamente, como lo han mencionado todos, es que sí, ¿no? Hay que garantizar también la continuidad de los proyectos. Y ahí voy a mencionar una experiencia también con los adultos mayores, con quienes pensábamos íbamos a tener cero contacto. Tenemos un proyecto con adultos mayores y ellos mismos pedían, Carlos, ¿cuándo reactivamos el proyecto? ¿Cuándo continuamos? Oye, pero hay una brecha ¿no? Hay un tema ¿te puedes conectar? Claro que sí, tengo a mi nieto, tengo a mi hijo, ¿no? Y esto que se ha visto en nuestros hogares, que las familias se han unido en esta crisis, tal cual ha pasado en nuestra comunidad vecina. Por suerte estamos en una zona donde hay cobertura de teléfono e internet, ¿no? Entonces eso también ha facilitado bastante el mantener la comunicación, la interacción con los vecinos, con estos nuevos líderes que también han surgido, nuevos líderes para bien, diría yo, que creo que estoy viendo todos los lados positivos de esta crisis, y el reto también de comunicarles o de hacerles saber que, como lo decía Luis, a pesar de la coyuntura, nosotros seguimos cumpliendo con nuestros compromisos socioambientales. Tenemos nosotros un programa de monitoreo ambiental participativo que incluso pre-COVID tenía una participación de 5 o 6 personas al mes. Lo adaptamos a las transmisiones en vivo de estos monitoreos y el primer monitoreo sí fue como que 2 personas, ¿no? Y, pucha, va a ser así todo el tiempo. Sin embargo, de 2 personas a 3 hemos pasado a 70 en el último monitoreo. O sea, súper bueno. El espectro de personas que recibe esta información ha crecido y le hablas directamente, bueno, a través de un celular o de una laptop, pero le cuentas que estás cumpliendo con la normativa ambiental, le cuentas que eres responsable ambientalmente, socioambientalmente, y estás llegando, como lo mencionaba Milagros, a más personas, incluso a un grupo más joven también. Eso sí, ha aumentado el número de jóvenes que se conectan, que te escriben, que participan en las reuniones virtuales. Esto es muy, muy bueno porque amplía el número de personas que reciben información directamente de la empresa, ¿no? En nuestro caso, el monitoreo ambiental, como te mencionaba, lo hemos hecho con transmisiones en vivo, 70 personas por monitoreo. O sea, es un golazo de tener 5 o 6, o de empezar con 2. Nosotros comunicábamos nuestras actividades por un boletín que se repartía puerta a puerta. Ahora es un boletín digital también. Es un boletín digital que se comparte por WhatsApp. Hemos tenido reuniones por WhatsApp.
Y creo que eso, yo destaco este proceso, ¿no? Que ha pasado, como en todos lados, primero por una etapa de negación. Oye, ¿qué voy a hacer con esto? Luego me levanto y sigo para adelante. Ha sucedido tal cual en las empresas, en nuestras familias, en nuestros hogares, y ha ocurrido en las comunidades. Otro aspecto que yo considero importante mencionar con este tema de la nueva realidad y a causa del COVID es el tema emocional. Fundamental y que como nunca ha salido a la luz, ¿no? El tema emocional, el tema primero del confinamiento y luego de personas que perdieron el trabajo y que han tenido que efectivamente tener fortaleza emocional para seguir adelante. Nosotros en ese aspecto lo mapeamos y hemos implementado consultorios psicológicos en línea para atender a nuestros stakeholders. Ha sido un golazo, ha sido muy bueno, hemos tenido muy buenos comentarios, obviamente los especialistas pues, no te van a comentar lo que conversan con las personas, pero sí los usuarios han tenido muy buenos comentarios sobre este consultorio psicológico que ha ayudado a muchas familias, adultos mayores también, que no pueden salir, que no podían salir, los ha ayudado a canalizar esta preocupación del COVID. Y aparte de mencionar este tema emocional para las comunidades, para mí también es importante mencionarlo aquí, de repente, y ahí el resto del panel me puede corroborar esta información, el tema emocional y psicológico también para los miembros del equipo de relaciones comunitarias. No sé si antes lo han observado o no sé si lo han hecho pre-COVID, ¿no? Pero el relacionista comunitario se carga con los problemas en casa y se carga un poco con las necesidades de la comunidad. Entonces, tienes a tus gestores sociales en campo, a veces los tienes cargados y ¿cómo hacemos? ¿No? Yo diría que, bueno, en Fénix se ha implementado también un consultorio psicológico para los colaboradores y creo que es muy importante y ha sido muy importante para el equipo de responsabilidad social de Fénix tener esta válvula de escape porque uno es humano, ¿no? Entonces, y si te cargas también o un poblador, un vecino, te dice o te cuenta sus problemas que no han sido pocos en esta pandemia, entonces también yo creo que mirando para adelante y enfocándonos en todas las lecciones que nos deja el COVID, es pues también implementar este soporte emocional para los equipos, para los gestores sociales, porque definitivamente ayuda, ¿no? Y bueno, lo mencionaba también Ricardo, ¿no? Tenemos definitivamente que articular sociedad civil, autoridades, ¿no? El gobierno y la empresa privada. Eso es indudable, ¿no? Para algunas actividades lo hemos hecho, en salud y en educación, pero y ahora con esta crisis se ha visto desnudar las falencias en educación, en salud, y creo que con nuestro aporte y articulando con los gobiernos podríamos reforzar ese tema. Eso es lo que tengo que contarte, Julio. Muchas gracias, Carlos. Súper interesante los cuatro. Yo quisiera que en una segunda ronda de intervenciones podríamos entrar un poco más a las lecciones, a aquellas cosas que durante este tiempo del COVID hemos aprendido y que hemos sacado, digamos, como en provecho también para nuestra propia gestión. Luis mencionó varias de estas cosas. Una de las cosas que mencionó que me pareció súper interesante es nunca debemos subestimar a nuestros stakeholders, a nuestro grupo de interés, a nuestras comunidades. Al inicio, yo creo que todos, cuando estábamos en marzo, inicio de marzo, decíamos, pucha, ¿cómo vamos a hacer ahora? Porque la gente no tiene internet, la gente no sabe usar, nunca hemos tenido reuniones virtuales, ¿y ahora qué vamos a hacer? Y sin embargo, sucedieron cosas que Luis menciona que antes eran impensables de que sucedieran, ¿no? Funcionaron una serie de comités, funcionaron procesos en los cuales había diálogo, negociación. Entonces, Luis, yo quería preguntarte, ¿cómo fue ese despertar? ¿Cómo fue esta lección? ¿Qué sienten ustedes que ha sido lo más relevante de ese proceso en el cual ustedes han sentido justamente la presencia del otro lado, de la presencia de los actores locales, también muy demandando de esta relación con ustedes? Sí, mira, lo que dice Carlos
es sumamente interesante porque creo que parte de un aspecto común y transversal de todos los que estamos presentes ahora acá y posiblemente en toda la industria y en todo el tema de las distintas empresas, y es el tema del estrés. En Calpa también tenemos nuestro programa Te Escuchamos, y que efectivamente esto ha crecido exponencialmente y sigue creciendo, y creo que va a ser una muy buena práctica adquirida. ¿Qué es lo que nosotros vimos? Y te lo ratifico. El primer comentario que venía a la mente de nuestros relacionistas es: oye, ahora que yo ya no puedo hacer relaciones comunitarias en campo, me voy a quedar sin trabajo. Esa era la primera preocupación. Entonces, creo que ahí venía un poco lo que tú mencionabas, el trabajo hacia adentro. Explicarles que hay otras formas y tener como lecciones aprendidas que el relacionista comunitario está buscando permanentemente mecanismos de relacionamiento efectivos con las comunidades. El COVID lo que hizo es darte mayor ingenio para generar nuevos mecanismos. Entonces, cuando nosotros hablamos del tema digital, y te lo cuento a nivel de anécdota, algunos de los relacionistas decían: no, pero no lo van a poder hacer, o sea, ¿cómo es que se van a conectar por teléfono? Y mi primera reacción fue: cuando tú tienes una reunión en la comunidad, ya está publicado en el Facebook a los 5 minutos. Y eso te demuestra que manejan un smartphone, manejan algún mecanismo de comunicación digital que quizás lo están haciendo de manera muy limitada, solo para publicar o hablar persona a persona, pero no están teniendo toda la gama de posibilidades de este mecanismo. Yo te cuento que cuando empezamos a implementar esto, y también concuerdo con lo que dice Carlos, es muy gracioso porque, por ejemplo, los comités de monitoreo y vigilancia ciudadana tenías 5, 7, 11 participantes, y virtualmente hemos roto el récord de participación, sobre todo a nivel de las instancias estatales, que es para nosotros lo más rico en presencia dentro de un espacio como este, porque lógicamente, estando solo las partes, la empresa, la comunidad, estamos hablando de juez y parte. Entonces tiene que haber un tercero que lidere esta política, que lidere este proceso, y que sea el tercero imparcial que pueda de alguna u otra forma poner los parámetros y aclarar las dudas de una u otra de las partes. Entonces, yo creo que lo principal que hay que ver acá es cuáles son las lecciones aprendidas. La principal lección aprendida es que no debemos dejar de lado una búsqueda permanente de fórmulas o de nuevas fórmulas para el cumplimiento de nuestra gestión social, para cumplir nuestros compromisos, y esto lo que tiene que hacer es generarnos mucho ingenio y dinamismo dentro del equipo. El que no innova no va a sobrevivir, no ahora en la pandemia. Yo creo que esta es como tu primera gran clase de experiencia para lo que se viene en el futuro. Entonces, yo creo que ya debemos estar preparados en estos aspectos. El no subestimar a nuestros stakeholders, o sea, cómo es que tú le das estas herramientas a una comunidad. Fíjate, a nivel de experiencia de Calpa, nosotros luego de esto lo que hemos hecho es implementar los centros tecnológicos comunales, que constan de una laptop, que constan de un módem inalámbrico, de una impresora, en donde estamos manteniendo estos espacios virtuales, pero lo más importante es cuando el presidente de la comunidad o los nuevos líderes te dicen: señores, con esto no solo nos podemos comunicar con la empresa, hemos descubierto que podemos hacer reuniones familiares e incluso poder hacer asambleas al interno. Entonces eso ya te demuestra y te da un indicador, algo estamos haciendo bien, ¿no? Y algo debe estar quedando. La otra gran lección aprendida es que no le tengamos miedo al asistencialismo. El asistencialismo en una coyuntura como esta ha funcionado. Y de verdad creo que es obligación nuestra como empresas, como sector privado, el asistir a nuestros vecinos, el asistirlos, porque ha habido una época de crisis, la gente no podía salir, los productos no eran comercializados, había una serie de necesidades en salud, en el mismo tema de conocer a la enfermedad. Entonces, no utilizar solo la red para poder tener un intercambio de opiniones en un diálogo entre dos personas,
sino que también pedir autorización a las personas para tener redes masivas en donde hemos podido difundir en todas nuestras operaciones y a todos nuestros vecinos las principales recomendaciones relacionadas con los cuidados que hay que tener como parte de la COVID-19, ¿no? Y el otro tema que para nosotros es sumamente importante es que creo que este es un punto de partida para que por fin entendamos que nuestras políticas corporativas están siendo traducidas a hechos reales de apoyo y de trabajo con nuestras comunidades. Y creo que es un tema muy importante, también lo mencionaba Ricardo, Milagros y Carlos, es que los mensajes face to face normalmente llegaban a determinado sector poblacional. Ahora, a nivel virtual, estamos llegando masivamente, ya no solo al presidente de la comunidad, estamos llegando al agricultor que está al costado, al que no pudo ir a la asamblea. Estamos generando un nuevo espacio de relacionamiento que va a requerir también adecuar nuestras políticas para que estos espacios tengan también la connotación de ética, la connotación de conducta, la connotación de respeto, la connotación de transparencia. Y con eso salto al siguiente tema. Creo que aquí, dado el cierre de fronteras, las especulaciones y los temores que tenía la población, coincidimos todos los que estamos acá presentes que el principal factor ha sido la transparencia en la comunicación a los distintos stakeholders. Si de mi operación había una persona que posiblemente estuviera infectada y teníamos que activar todos los protocolos, haberlo contado, haberlo informado, ha generado confianza, porque la gente no se asustaba por el presunto contagiado, sino más bien estaba protegida porque sabían que habían protocolos que protegían a la empresa hacia adentro y a la comunidad hacia afuera. Entonces, el tránsito y todo este tema era sumamente fluido. Y finalmente yo creo que esta nueva normalidad, siendo sumamente optimistas, la vamos a tener por lo menos hasta el primer semestre del próximo año. Entonces, aquí queda un reto muy grande y creo que esta sí debería ser una etapa de transición. Hemos tenido una etapa pre-COVID, una etapa durante el COVID, pero ya con menos restricciones, pero yo creo que en la medida que esto va a ir pasando debería ser considerada la etapa de transición para que todos los gestores sociales y todos los ejecutivos e integrantes y colaboradores de la empresa puedan evaluar qué es lo que va a quedar vigente luego el COVID. Porque yo creo que sería un suicidio, por decirlo así, dejar de lado todo lo aprendido en este contexto y no aprovecharlo a futuro. O sea, yo creo que ha nacido una nueva forma de relacionarnos y una forma mixta. El face to face no lo vas a poder eliminar porque creo que es lo rico de las relaciones comunitarias, pero el tema virtual es algo que va a tener que coexistir y ser complementario a lo que hacemos. Y creo yo que es aquí donde debemos darle esta herramienta y debemos compartir esta herramienta con un actor súper importante que es el Estado y demostrarle al Estado de que esta herramienta está funcionando y que su inmediatez y su interrelación hacia estos espacios va a ser mucho más fácil a través de este mecanismo. Entonces, yo personalmente creo que más allá de las cosas malas y que todos somos testigos que ha traído el COVID, ha traído muchas cosas por aprender, muchas cosas que nos han enseñado y creo que quienes estamos acá de la industria eléctrica hemos y seguimos subsistiendo porque demuestra que tenemos equipos fuertes hacia abajo, equipos fuertes hacia arriba y finalmente una corporación sólida que está velando de manera transversal por todos los aspectos corporativos, el comercial, el operativo, finanzas, pero el social y el ambiental dentro del mismo rango. Si no entendemos esto, definitivamente va a ser muy difícil tener éxito hacia afuera, ¿no? Eso era un poco, Julio. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Totalmente de acuerdo. Y ahora una pregunta para Milagros. Milagros, tú también has resaltado una serie de cosas nuevas que están surgiendo en esta etapa COVID y has dicho que es un momento de experimentar también nuevas formas de comunicación
¿Y cómo se ha dado esto? ¿Qué cosas relevantes has encontrado en la experiencia de ustedes? Vamos a pedirles a nuestros panelistas un poco más de respuestas más cortas para que poder tener la participación de todos en conjunto. Pero cuéntanos, Milagros, por favor. Ya, lo intentaré, porque como sabemos el tema de la comunicación y yo siendo comunicadora, ahí vamos a intentarlo. Pero, a ver, yendo desde la comunicación verbal, la no verbal, la digital, creo que es algo transversal, no solamente a la comunicación en el relacionamiento, sino en nuestros equipos y al interior de nuestras organizaciones, es la escucha. Eso es básico. Y ahora tenemos que escuchar de una manera distinta, porque no sé si a ustedes les pasa, hay personas dentro de la organización y también con las comunidades que no tienden a prender las cámaras, solamente se comunican vía WhatsApp o llamadas, entonces es adecuarte a esas costumbres o a esos modos de comunicación que tienen todas esas personas para uno también poder comunicar. Entonces tienes que escoger en primero, identificar bien el canal elegido por tu interlocutor. Creo que eso es lo primero. A partir de ello, ya uno ya puede empezar a generar el contenido que se pueda desplegar, ¿no? No es lo mismo cuando hablas con personas que se comunican por WhatsApp con alguien cuando hablas por teléfono. Para enviar información tienes que ser de repente más sucinto por WhatsApp, por teléfono te puedes explayar. Y otro tema ya también de la cotidianidad, diría, es para también una mejor comunicación, es la empatía. O sea, antes creo que era como que, hola, ¿qué tal? Ahora es, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu familia? Qué bien, o sea, ¿estás bien? Y hay personas que ya en el establecimiento del vínculo de la confianza te empiezan a contar, no, mira, está pasando esto dentro de mi familia, o de repente como parte de la comunidad, mira, nos contaban, esta agricultora urbana del huerto está mal, lamentablemente hay una persona que falleció, entonces también es importante primero pasar por esa etapa antes digamos, la comunicación o la intencionalidad que tenías tú antes, la vuelcas. es un punto muy importante. Y esto también de lo que mencionaba del lenguaje no verbal. Ahora hay que tener los sentidos más agudos que antes, porque, y es también una lección aprendida particularmente para el equipo, para mí, que creíamos que no íbamos a poder percibir o tener la misma cantidad de información al, digamos, depender de un medio digital, pero en realidad hay formas, ¿no? Hay formas de agudizar, de prestar esta más atención, de escuchar y de ver, bueno, desde el tono de la voz hasta la comunicación no verbal, captar toda esa información es clave, porque si no, uno no va a poder mantener esta fluidez y llegar a buen puerto. Creo que para mí es ello y, digamos, ya yendo hacia la practicidad de difusión de mensajes más, digamos, en externo y más amplio, la radio definitivamente es un gran medio. Lo seguirá siendo y seguirá siendo democrático, entonces hay que seguir con el tema auditivo, hay que seguir porque con eso te da como que la capacidad de generar un contenido incluso más cercano y que sea repetitivo, ¿no? De repente lo visual es como para un ratito y se pierde. En cambio, lo auditivo, si lo sigues pauteando en una radio, creo que puede llegar a tener un impacto mayor. Sí. Muchas gracias, Milagros. Ricardo, queremos aprovechar también, dentro de las cosas que tú mencionaste como lecciones y cosas que venían dándose ya en la empresa, era que habían hecho un proceso en el cual se priorizaban algunos proyectos de inversión en coordinación con las comunidades. También tenemos alguna pregunta del público que dice si esta inversión social se puede cuantificar o no. Pero queríamos preguntarte cómo se dio este proceso, cómo ven ustedes. ¿Cómo ha sido esto posible? Ustedes han mencionado que esto ha sido también en diálogo con las propias comunidades, no ha sido un proceso en el cual
como todo proceso, se da solamente de un lado, sino se da de ambos. ¿Cuál ha sido la experiencia de ustedes en ello? Sí, nosotros tenemos proyectos que venimos desarrollando en diferentes comunidades relacionadas a riego, reforestación, y que vienen de etapas en etapas. Y estamos, y dado la coyuntura, no se han podido ejecutar en la fecha adecuada, y sin embargo, para poder darle continuidad a los proyectos y en comunicación con las comunidades, se han reprogramado. Y ya luego del levantamiento de la cuarentena, y ahora que podemos ya movilizarnos, estamos retomando estos proyectos. Obviamente en los proyectos, en algunos proyectos eh, agrícolas, han habido o se requieren hacer un reforzamiento, algunas mejoras que somos conscientes en la empresa, y vamos a tener que replantear de ser necesarios los proyectos para poder finalmente llegar al objetivo inicial de estos proyectos, que sean sostenibles para la comunidad. Gracias, Ricardo. Y Carlos, cuando nos has narrado tu experiencia, has mencionado un factor súper interesante, que es la capacidad de hacer sinergia local, ¿no? Has mencionado, nosotros empezamos una cosa y empezamos a coordinar con otras instancias públicas y privadas, y en conjunto han tenido un impacto mucho más significativo. ¿Cómo se desata esta sinergia a nivel local? ¿Qué fue lo que facilitó? ¿Qué fue en tu experiencia lo que ayudó a que esto se pueda generar? Bien, yo creo que, y lo mencioné al inicio, el liderazgo, en este caso, que ha sido de parte de los mismos actores locales, ¿no? En un primer momento hemos tenido al párroco de la iglesia, que organizó una campaña de ayuda alimentaria. Y fue como que el primer paso. Este párroco convocó a muchas personas, y a su vez, entre las empresas, entre los equipos sociales o los gestores sociales, se comunicaron y empezó a surgir, ¿no? O sea, y ya no se hizo solamente en el tema de alimentos, sino, por ejemplo, en Chilca hemos trabajado en conjunto el tema de salud también, ¿no? En potenciar las capacidades del puesto de salud local, con materiales, con insumos, oxígeno, varias cosas que se han hecho en conjunto, y mirando todos el problema que nos involucra a todo el mundo en este caso, pero sin esa. A veces se piensa que, por ejemplo, en la zona donde estamos, en Chilca, habiendo varias empresas eléctricas, ¿no? Cada uno tiraría para su lado, ¿no? Y quién hace más cosas o quién las hace mejor. Pero creo que este contexto ha hecho que nos juntemos y que el beneficiado sea pues el poblador, ¿no? Creo que para mí es la lección más bonita. Por ahí alguien me escuchaba, me preguntaba hace un tiempo: ¿y dónde trabajas, no? En tal zona. Hay varias empresas, ¿no? Oye, y ustedes harán todo en conjunto, ¿no? Y la verdad es que muchas cosas no las hacíamos así, y este COVID ha hecho que nos unamos más que antes, y trabajemos cosas en conjunto, y finalmente el que se beneficia, como te digo, es el poblador. Muchas gracias, Carlos. Solamente, a ver, para tratar de recoger un par de preguntas muy pequeñas de nuestro público, porque ya nos queda poco tiempo. Hay una pregunta que creo que está más para Luis: ¿cómo se puede generar valor en las comunidades desde lo que tú llamaste el asistencialismo, o no tenerle miedo a esta asistencia? Si nos puedes responder así rápido, por favor. Sí, por supuesto. Yo creo que el tema es coyuntural. En una situación normal, generar asistencialismo es un poco no enseñarle a pescar a la comunidad. En una situación de crisis, el asistencialismo es una necesidad que la comunidad está esperando. Por ahí había una pregunta para complementar: es
cómo es que hemos identificado las necesidades de la comunidad en una época como esta coyuntura. No ha sido difícil. Alimentos, medicina, centros de aislamiento, articulación con el gobierno central, con el gobierno regional, con los gobiernos locales para poder proveer y complementar lo que estas instancias venían haciendo. Y lo que dice Carlos es correcto. Como en lugares donde habemos varias industrias, podemos sumar esfuerzo, en este caso a nivel de térmicas en Chilca, pero también a nivel de la Cámara de Comercio, que ha incluido, además de las térmicas, otras industrias como los parques industriales, y el mayor beneficiado aquí ha sido la población, ¿no? Entonces, yo creo que hay que entender bien el asistencialismo en una época de excepción, una época de crisis. Yo creo que es elemental estar ahí donde la población me necesita, y creo que es una obligación nuestra, además, desde el punto de vista social, asistir a esas necesidades, ¿no? Carlos está levantando la mano. A ver, por favor, Carlos. Yo solo quería agregar en este punto que además que es imposible ser ajeno al problema, ¿no? O sea, si el problema está latente, o sea, está presente, pues hay que contribuir. Además que yo he escuchado una frase bien interesante, es lo que hagas ahora o no hagas será recordado siempre. Así que, si tienes la posibilidad, dale, apoya, ¿no? Muchas gracias. Ya para ir cerrando, porque nos quedan ya pocos minutos, yo solamente quería resaltar, primero agradecerles a todos ustedes por la experiencia y a las personas que nos están escuchando también y atendiendo en el webinar. Muchas gracias por su presencia. Hay algunas preguntas que se nos han quedado, pero que seguramente las podemos responder luego específicamente a cada uno. Pero quería resaltar solamente 3 cosas para poder cerrar. Una primera es, igual, hace varios meses hablábamos de cuándo volveremos a la normalidad, ¿no? Cuándo volverán a hacer las cosas. Y lo que está claro hoy, 6 meses después, ¿no? del inicio de este tema de cuarentena, es que no vamos a volver a la normalidad. Hay probablemente una nueva normalidad que implica que es un cambio significativo de parte del tema y que todavía continuamos dentro de la etapa de la pandemia, todavía seguimos en la emergencia sanitaria. Y probablemente, hay una pregunta también que dice eso, probablemente todavía tengamos un peligro, no sabemos bien si va a haber o no segunda ola. Entonces, las estructuras de todas las empresas se están preparando para sostener o para garantizar, como ustedes han mencionado bien, cómo va a ser la continuidad de este relacionamiento comunitario con cada área de influencia, con los stakeholders principales, con los proyectos que tienen, visualizando los riesgos, los retos de cada parte, ¿no? Entonces, esta nueva normalidad o este tiempo de pandemia continúa hoy y continúa marcando retos para cada uno de nosotros. Una segunda cosa que creo que todos han resaltado, quiero llamar mucho la atención sobre eso, porque ha sido para mí bastante positivo, es que en este punto de relacionamiento hemos encontrado que el relacionamiento no es una cosa solamente demandado por las empresas. O sea, no es que muchas veces se piensa o se cree que las empresas quieren comunicarse con su área de influencia directa y están buscando las formas como hacerlo. Esto es verdad, esto es cierto, lo quieren hacer, pero también son las propias comunidades y los propios grupos de interés, los propios stakeholders locales, los que demandan una presencia en la empresa, demandan también un mensaje, no solamente para la parte, digamos, de procesos en los cuales ya tengan una acción previa coordinada con la empresa, sino gente nueva que está demandando información, que está demandando participación, que está participando ya de comités y una serie de cosas que las empresas están gestando. Entonces, esto es una demanda mutua. Las cosas que resultan no solamente porque las empresas están haciendo grandes innovaciones, sino porque esas innovaciones van teniendo resultado y van empatando o van dando con eso que Milagro decía, con una sensibilidad, ¿no? Con una empatía de la población, y esto va encajando y se van desarrollando esos procesos. Así que estos procesos en relacionamiento comunitario siempre vienen de ambos lados, y la eficiencia, la eficacia, los resultados es probablemente por el lado tanto de la innovación de la empresa, pero también de que las propias comunidades le encuentran un valor a poder participar de esos espacios y poder seguir adelante.
Y una última cosa que creo que, bueno, no hemos ahondado realmente en el asunto porque ya no nos quedó tiempo, pero creo que tiene que ver con ese asunto de que la sinergia es también una forma de relacionamiento con la población, con otros actores que ustedes han mencionado, ¿no? Con la policía, con las iglesias, en fin, con otros actores locales, con las otras empresas mismas, pero sobre todo es también un punto de relacionamiento con el Estado. Y creo que la presencia del Estado durante esta época de pandemia también ha sido significativamente distinta. No solamente hablo del Estado del gobierno central, hablo de las municipalidades locales, de los gobiernos regionales, han tenido una forma de relacionamiento diferente y distinta con las poblaciones locales y en algunas casos han facilitado, como ustedes han mencionado, ¿no? En algunos casos su presencia ha facilitado y en otros casos lamentablemente no. Entonces, esta forma de relacionamiento con el Estado local va a ser también seguramente un reto que nos va a llevar adelante y lo último que decía era que este reto hay que verlo dentro del marco del nuevo contexto que se nos viene para los próximos 6 meses, que es donde decimos va a continuar el tiempo de emergencia sanitaria, pero también va a ser un tema de contexto electoral. Así que esto va a ser un reto y seguramente ojalá más adelante la sociedad nos permita, la sociedad de minería nos permita tener otro encuentro para evaluar cómo está la cosa. Entonces yo les quiero agradecer mucho a ustedes su participación y le devuelvo creo que la palabra para el cierre a Eduardo. Y Julio, muchas gracias a todos, a ti Julio por participar de este evento, a todos los panelistas, Ricardo, Lucho, Carlos y Milagros por ser parte de este evento y finalmente también agradecerles a todos los participantes y asistentes al evento virtual, recordarles que el día viernes se les enviará por correo la grabación de este evento por si quieren recordar o tomar nota de alguna de los comentarios y las ideas que hubo. Agradecerles una vez más y muchísimas gracias por participar de este evento de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía. Muchas gracias.